les va a descargar un instalador. Ese instalador que es este, ya es bastante simple, no instala nada raro. Se va a demorar un poquito. Y estamos listos. Ya, como yo había abierto Revit, lo voy a reiniciar. Mientras carga, les voy a mostrar. Ya, ahí está el video. A ver, el manual no está aquí. Les voy a dejar el manual aquí directo también para que lo puedan descargar ahí. Pero se los voy a mostrar, lo tengo por acá. Aquí está. Ya, este es el manual oficial de Autodesk. ¿Se ve? Sí, profe. Ya, este es el manual oficial de Autodesk para el conocimiento, digamos, en general del formato IFC a través de la plataforma Revit. Ya, como hemos conversado otras veces, el formato IFC es un formato que creó la industria como tal completa, no necesariamente Autodesk, sino que toda la industria de la construcción, ingeniería y arquitectura, ya, todos los profesionales AEC, ¿ya? Y la crearon como para tener un lenguaje común de intercambio, que no dependiera de esto de si uno trabaja en un software u otro, pensando en que la cantidad de software es enorme, ¿ya? Y no tienen que ver solo con software de modelación, que son una parte del BIM. ¿No? Nosotros como arquitectos estamos muy acostumbrados a solamente ver los software de modelación e incluso tenemos como pseudo competencias, que es lo que yo les digo a ustedes que siempre se tienen que sacar de la cabeza, esto de Revit versus ArchiCAD o versus cualquier otro que aparezca, siendo que hay muchos programas de modelación, muchos más potentes que ambos de los que nombré anteriormente, y también están todos los software que tienen que ver con las otras dimensiones del BIM, ¿ya? Con la cuarta dimensión, que es la programación, el tiempo, los costos, que es la quinta dimensión. Ahí hay mucho software más, ¿ya? Incluso se vuelven mucho más entretenidos y gráficos también, porque ahí podemos hacer muchas más cosas. Está todo lo que es ambiental, o sea, cálculo energético y todo eso, también son otros software, ¿ya? Y si bien, por ejemplo, la plataforma de Revit ofrece varias
varios servicios, no es un software que se dedique exclusivamente a uno, sino que lo que pretende es mostrar esos usos como usos BIM, ¿ya? Ya sea cuantificación, cálculos energéticos, cálculo estructural, etcétera, los muestra, ofrece ciertas prestaciones, pero no es un software que se dedique exclusivamente a eso, entonces no va a ser siempre el mejor para eso. Entonces hay que pensar siempre que estos son software muy orientados a modelación y eso es su rol principal, ¿ya? Eh, este es el flujo, ¿ya? El flujo que debiera tener un proceso de coordinación o de revisión incluso dentro de un proyecto de arquitectura y construcción. O sea, pensando en que, espérenme un segundo, que entra Pía, ya. Pensando en que cualquier proyecto, cualquier modelo va a venir de un formato nativo, sea cual sea, nosotros vamos a usar como medio el formato de IFC, ¿ya? Va a ser un medio para una coordinación, ¿ya? Las coordinaciones, aquí como bien dice, siempre van a ser sin edición, ¿ya? En la metodología BIM, la coordinación no edita nunca, ¿ya? Lo único que hace es marcar errores, ¿ya? Marcar errores dentro del proyecto, dentro del modelo, sea cual sea, como interferencia, errores de colocación de elementos, errores de fases, ¿ya? Que pueden ser de fases de ejes, de fases de los elementos, de fases de modelos entre unos con el otro. Por ejemplo, un error muy común que es lo que hemos estado introduciendo un poco es cuando uno escoge, ¿no es cierto?, el origen o un punto de referencia, que los modelos no calcen en función de esos orígenes o puntos de referencia y, por ejemplo, tenga una arquitectura desfasada de la estructura o desfasada de las instalaciones. Que eso, cuando no se ponen de acuerdo los profesionales, sucede bastante. Entonces la coordinación se encarga de eso y lo único que hace es marcar esos errores y después hay un control y comunicación entre el equipo en que se van comunicando, digamos, el error específico y a partir de comentarios se establecen procesos de revisión. Ya, este manual es bastante bueno. El ideal es que lo lean, pero también eh, digamos que se queda corto porque es bastante, o sea, se ha ido quedando un poco desactualizado porque el formato IFC va evolucionando súper rápido y también lo que no tiene aquí, pero sí tiene a partir de unos enlaces que hay dentro del archivo, aquí hay varios enlaces, ¿ya? Eh, linkea, perdón, a listados, digamos, oficiales de la plataforma de Building Smart, que es la plataforma que se encarga, digamos, de, de organizar todo este cuento y de entregar, digamos, el lenguaje eh, universal para todos, ¿ya? Entonces aquí está la plataforma de Building Smart, si ustedes se van aquí a los estándares y se van a alguno de estos estándares, por ejemplo aquí el IFC, las clases de IFC, ¿ya? Ustedes van a encontrar algo que para ustedes en este minuto es un poco enredado y complejo, ¿ya? Si nos vamos aquí, quiero llegar a los formatos. Estos son los formatos que vamos a encontrar como manejo, pero ya. Aquí están los formatos de IFC, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí dicen los
los que ya han sido retirados, que no están en uso, de aquí hacia abajo, ¿ya? Este era uno de los más utilizados hasta hace poquito y ya lo dieron de baja, queda solamente de este hacia arriba. ¿Ya? Este tiene que ver con la compatibilidad, es muy compatible con todos los software, ¿ya? Pero ya están logrando que el IFC 4 se vuelva igual de operativo. Fíjense que ya estamos en un IFC 4.3, ya que es el candidato a reemplazar a lo que ya es existente. ¿Ya? El oficial es ese, ¿ya? Y si uno pincha aquí, ya vamos a encontrar las distintas clases de todos los conceptos que son los parámetros con los que se ordena, digamos, el modelo con lo que se estandariza, digamos, la revisión. Esto es un contenido bastante enredado al comienzo, ¿ya? Porque es mucha información, ¿ya? Pero se liga mucho con lo que está organizando, digamos, el estándar nacional. El estándar nacional se basa en esto, ¿ya? Y por ejemplo, si uno eh, quiere organizar, digamos, busquemos aquí un parámetro más conocido. Ya, por ejemplo este. El IFC Site, ¿ya? Que vendría a ser todo lo que nosotros hagamos como emplazamiento en el modelo o como topografía, por ejemplo. eh, el Revit reconoce su propia topografía y sabe que la topografía es topografía, pero cuando exportamos de Revit a IFC para ser utilizado por otro programa, el ideal es que eh, el Revit establezca un lenguaje y al exportarlo le diga esta topografía es un sitio. ¿Ya? Entonces IFC establece un lenguaje universal común y organiza todas las cosas. En este caso, por ejemplo, lo que podría ser la topografía, y podríamos decir el IFC Site, ¿ya? Y existe un orden, digamos, ¿ya? Corresponde aquí a la topografía, ¿no es cierto? Y cuando se comunica de un software a otro, el otro software lee esto y lo entiende. Ah, es la topografía y es un IFC site. Entonces, nosotros le tenemos que decir claramente el elemento al cual corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es información, no es geometría, ¿ya? Entonces, el tema es cómo hacer que la geometría contenga información. Hoy día, por ejemplo, un software eh, tan simple como SketchUp viene con un organizador de entidades que le puede uno asignar el tipo de elemento que es en su categoría IFC, que son estas, en sus tipos de organización de parámetros, y al exportar, por ejemplo, de SketchUp a Revit, ya va a reconocer, por ejemplo, si nosotros dibujamos un pilar y le decimos que es un IFC column, ya nos va a reconocer eso como un pilar dentro de Revit, ¿ya? Y lo vamos a poder, por ejemplo, cubicar como pilar o etcétera, ¿ya? Independiente que sea un elemento importado. Yo quiero ver, un segundo. Aquí tenemos las entidades, ¿ya? Entonces aquí tenemos las vigas, IFC BIM, IFC puertas, por ejemplo, ¿ya? Entonces todas las categorías de Revit tienen una categoría con cual hermanarse en IFC, ¿ya? Y eso, el estándar nacional, ya establece, digamos, un criterio
como hay cosas que son similares, ya y uno se enreda un poco y uno no sabe bien, digamos, o para la persona que no se maneja tanto, no sabe bien cómo emparentar una cosa con la otra. Entonces, el estándar lo que hace es establecer, espérenme un segundo que estoy aquí abriendo el archivo del estándar. Entonces, el estándar dice ya, para los elementos que uno modela, por ejemplo, puertas, nosotros como estándar nacional, digamos, como comunicación interna, digamos, dentro del país, requerimos que se guíen, digamos, por esto, ya que es la matriz de elementos, ya, matriz de información de entidades. Entonces, según la información, el grado de detalle que nosotros tengamos, si estamos partiendo el proyecto, vamos a estar en el nivel 1 y todo va a tener una cierta cantidad de parámetros, ¿ya? Entonces aquí, estos son los parámetros que se ocupan en el nivel 1, en el nivel de información 1, ¿ya? Y ya sea esté en inglés o en español, estos son los que tiene que contener. El ideal es que los utilicen en inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o que se los vayan aprendiendo en inglés. ¿Por qué? Porque como les estaba mostrando, los parámetros tienen un nombre en inglés, ¿ya? El IFC se comunica universalmente en inglés, ¿ya? Como para que se los vayan aprendiendo en inglés, con el uso, digamos. Esto no es una cosa de memoria, es un proceso y tiene que ser revisado. Ya, entonces, eh, dependiendo de cada uno de los tipos de información, ya que esto, por ejemplo, la información del proyecto, nosotros tenemos que crear estos parámetros, ya, por ejemplo, la dirección, algo obvio, el nombre del proyecto, el número, ya. Van a ver, algunos van a ver o van a preexistir en los programas y otros los vamos a tener que crear, ya hemos visto cómo crear parámetros. O también los vamos a tener que asociar, ¿ya? Si bien existe, por ejemplo, si en Revit existe el volumen, el alto, el área, pero cuando lo exportemos, ¿ya? Les vamos a tener que decir, ¿ya? Que esos parámetros corresponden a ese tipo de información, ¿ya? Y algo más gráfico, por ejemplo, si me voy aquí a columnas, lo que nos dice aquí es que tenemos una ficha para columnas con sus niveles de información, mientras más alto, más detallado, ¿ya? Y lo primero que nos dice es que todos los pilares que hagamos en Revit van a ser exportados como IFC column, no como otra categoría, ¿ya? Como IFC column, ¿ya? Y después nos da algunos tipos, ¿ya? Porque esta es la categoría y estos son los tipos, ¿ya? Entonces, si nos devolvemos al manual, ¿ya? Ahí vemos los formatos, los esquemas, que es lo que estábamos revisando en la página de internet. Aquí son los Model View Definitions, son las maneras de ver el modelo, ¿ya? Y esto tiene que ver con a quién se lo vamos a exportar, ¿ya? Esto es súper importante porque según eso vamos a entender para cómo exportarlo y para quién va a ir. O sea, si va a ser una exportación para coordinación, vamos a exportar una cierta cantidad de información. Si va a ser para estructura, vamos a tener otra categoría de Model View Definitions y vamos a exportar información que le sirve al ingeniero para calcular, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, ahí están las Model View Definition, que son las que estábamos conversando, que son los formatos, el IFC4, para vista de referencia, para vista de transferencia, el IFC 2x3, que
es uno de los más utilizados, como les decía yo, por su alta compatibilidad, pero que ya está desapareciendo. Ya este es el más utilizado, el Vista Coordinación, el IFC 2.3, o sea, 2x3 para Vista Coordinación, que exporta todo lo necesario para coordinar. Este es el que más se ocupa para, eh, digamos, unir modelos en distintos formatos para que se puedan coordinar, ya sea en Navisworks o otro programa, ya similar. Y esta es la estructura, ¿ya? Esto es lo que yo ya les estaba comentando en función del estándar, ¿ya? Está el proyecto, ¿ya? Que sería eh, el nombre, digamos, como tal, después estaría el sitio, después estaría el edificio. Entonces así se va ordenando. Se va ordenando el archivo y va haciendo un árbol de información. Entonces establece primero, por ejemplo, el proyecto del hospital que está ubicado en el sitio tanto, y el edificio es el hospital A, hospital B, hospital C, ya que eso ya depende del edificio por propiamente tal, ¿ya? Pueden haber varios edificios dentro de un proyecto. Y después están dentro de los edificios, están los pisos, ¿ya? Como niveles, por decirlo así, ¿ya? Pero que IFC reconoce como pisos, ¿ya? Y los elementos. Dentro de los pisos estarían los elementos, ya los pilares, columnas, muros, etcétera, por piso. ¿Ya? Entonces, eso después lo exporta súper ordenadito y uno lo puede ir revisando piso por piso, elemento por elemento, edificio por edificio, etcétera. ¿Ya? Dentro, digamos, de cada elemento están las clases y tipos, que es lo que estábamos viendo en las entidades, como los define el estándar. El estándar define entidades. ¿Ya? En, en el lenguaje IFC no se ve mucho el tema de entidad, pero igual aparece, ¿ya? Entonces, el ideal es que nosotros reconozcamos en un muro, por ejemplo, su clasificación, ya aquí dice qué soy, ya esto soy un muro, por ejemplo, qué tipo de definición tengo, o sea, qué grado de información contengo, cuáles son mis interacciones, o sea, qué puedo tener aquí, ventanas, puertas, etcétera, cuáles son mis medidas, cuáles son las relaciones que tengo, estoy ubicado en el edificio A, arriba mío está el nivel 2, abajo mío está el nivel subterráneo. Entonces, todos los elementos guardan información, guardan atributos y uno después las puede extraer. Ya, esto es cómo se genera la geometría. Si bien no es un conocimiento fundamental, es importante porque dependiendo del formato, aquí se ve un poquito, ya esto es como lo exporta. Entonces a veces vemos que los proyectos no se ven bien cuando lo exportamos, o sea, o se ven distintos a cómo lo exportamos, porque la propiedad, digamos, nativa de generación de geometría tiene un lenguaje, ¿ya? Y por ejemplo aquí muestran curvas y todo porque es lo más complejo de generarse por parte de los software. Entonces cuando lo exporta adquieren grados de definición distintos. En el caso del formato IFC 2x3 tiene un cierto grado de definición geométrico porque no interesa tanto eso, porque los software a los que van tienen otra misión. La misión no es hacer un render, no es mostrar una geometría absolutamente compleja, porque el ideal es trabajar con modelos livianos, ¿ya? Entonces simplifican la geometría y la vuelven eh, eh, comúnmente mesh, ¿ya? O VREPs, ¿ya? Que son maneras de hacer geometría que son más simples, ¿ya? Lo mismo con las NURBS, ya que son las curvas no uniformes, ¿ya? Pero los grados de definición que se pueden alcanzar igual pueden ser altos, ¿ya? En el IFC 4 aquí se logra casi el mismo que el nativo, ¿ya? Y pueden ser también archivos que pueden ser utilizados para mostrar, hacer videos, etcétera, desde el punto de vista geométrico. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, un murito
que tiene información, ¿ya? ¿Qué es? Es un IFC wall, ¿ya? Del tipo, digamos, como de borde, ¿ya? Como de cerramiento, ¿ya? Este es un parámetro importante. ¿Recibe carga o no? Es un muro estructural. Ese es el parámetro load bearing, ¿ya? Y aquí dice que sí, que es un parámetro que está encendido, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso sería un muro estructural. Tiene una cierta cualidad térmica, ¿ya? Y tiene un cierto volumen, ¿no? Una cierta cantidad, representa una cierta cantidad, digamos, de, de volumen. Pero podríamos tener, aparte de esos parámetros que son como independientes, ya podríamos tener conjuntos de parámetros, ¿ya? Como hay muchos parámetros que pertenecen a un elemento, como por ejemplo puede ser un muro, ¿ya? Aparecen este concepto que son los conjuntos de parámetros, porque los agrupa, ¿ya? Entonces, se escucha mucho, o van a escuchar mucho en los videos del estándar, o en el conjunto, no, en el conjunto general del estándar, el concepto de pset, ¿ya? ¿Qué significa pset? Es conjunto de parámetros, ¿ya? Entonces, van a ver mucho que existen conjuntos de parámetros, por ejemplo, en este caso, para muros, el pset wall common no es más que un conjunto de parámetros, y que, por ejemplo, aquí hace referencia a algunos, ¿ya? Por ejemplo, eh, la referencia, que es lo que compone, es la resistencia al fuego, la transmitancia térmica, el componente de posición es de cerramiento, es externo, ya el componente de carga, si es estructural o no, ya si está extendido a partir de la estructura, ya si está o no, digamos, conectado a un elemento superior, ¿ya? Pero hay elementos, dice aquí, los siguientes parámetros también forman parte del Pixel Wall Common, pero no están disponibles ni asignados por defecto en Revit, ¿ya? En este caso, por Revit. Si bien estos parámetros que están aquí, por la definición que hace el IFC, son parte de lo mismo, son parte de esto, pero Revit no los tiene automáticamente, ¿ya? Hay que crearlos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el comportamiento acústico, ya la aislación acústica, no la tiene, hay que incorporarlo, hay que crear ese parámetro. Lo mismo la capacidad de combustible, que es distinto a la resistencia al fuego, ¿ya? La carga de combustible. Eh, el comportamiento del fuego, ya si es inflamable, inflamable, comburente, etc. Y la compartimentación, que eso es cómo se va definiendo frente al fuego el comportamiento, el conjunto de materiales, ¿ya? Entonces, después cuando uno exporta, si bien uno en Revit ve esto, ya ahí están los parámetros, ahí han sido creados esos parámetros que estaban fuera, ya esos que están aquí, que estaban fuera, uno los crea y los ordena, por ejemplo, ahí están ordenados en un grupo IFC Parameters, ya, y ahí está el comportamiento acústico, la carga de combustible, el comportamiento de la llama, etc. Y cuando uno exporta, uno ve esto, ¿ya? Ve un árbol de información, ¿ya? Y dice las propiedades del elemento, el property set de la entidad, ¿ya? Que en este caso sería un muro, estaríamos seleccionando un muro. Podríamos ver el pset wall common, que sería el conjunto de parámetros. Y aquí vamos a ver los parámetros que estamos leyendo del modelo, ¿ya? Y ahí está, si dice true es porque está encendido, ¿ya? ¿Es combustible? Sí, true, ¿ya? Es un parámetro de sí y no, que sería que está encendido este tick, entonces dice que es verdad. Si dice false es porque está apagado ese ticket, ¿ya? Y aquí hay un dato más técnico, la resistencia al fuego, F90, por ejemplo. La resistencia acústica 52, que tiene que ser 52 decibeles. ¿Ya? Entonces, eso es como uno ve
en IFC nosotros vemos ese tipo de información, como no es editable, aquí yo no puedo editar en los lectores o visualizadores de IFC, yo no puedo editar, solamente leo, reviso, y si hay algo que está malo, por ejemplo, si reviso un tabique, estoy cliqueando un tabique y aquí me dice que es estructural, ¿ya? O en este caso me dice load bearing false, o sea, me dice que no es estructural. Si yo estoy clicando en un tabique, está ok. Pero si estoy clicando en un muro que es de la estructura, en un muro de hormigón de la estructura, y aquí me dice load bearing false, yo lo que voy a decir después es anotar esto, digamos, como observación y comunicárselo al modelador, ¿ya? Los modeladores son como los nuevos dibujantes, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver con la alimentación de los modelos. ¿Ya? Los coordinadores son los que van a estar atentos al proyecto en sí y van a estar revisando toda esta información. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hace temas un poquito más complejos y más enfocados ya a la disciplina específica del IFC. ¿Ya? Es una fuente abierta, eso lo tienen que tener súper claro. Se puede utilizar por múltiples visualizadores que comúnmente son gratuitos. Si bien tienen aplicaciones o elementos que pueden ser de pago, pero comúnmente los visualizadores son todos gratuitos porque están enfocados en eso, en que sirven para revisar y para comunicar información. Entonces, en las empresas que han estado trabajando en torno al IFC han decidido que son formatos gratuitos porque, sinceramente, los gobiernos no van a invertir en BIM si es que no tienen también acceso a información gratuita para poder revisar que sus proveedores estén trabajando de la manera correcta, ¿ya? Entonces, por eso que parten siendo por el minuto gratuitos. ¿Ya? Esos son los visores, hay distintos visores. Nosotros vamos a ocupar dos al menos, espero. ¿Ya? Y lo que vamos a ver también ya más en detalle en un ratito más, que es cómo ir vinculando estos archivos IFC y la exportación propiamente tal, ¿ya? Y algo que vamos a ver también es el mapeo, que es lo que estamos conversando de lenguajes. Hay lenguajes de importación y de exportación. Entonces, Revit puede recibir un IFC y necesita leer de él los parámetros y relacionarlos con su lenguaje. O sea, viene un lenguaje IFC, ¿ya? Que viene la clase, por ejemplo, una columna, ¿ya? Y un tipo. Entonces aquí dice un IFC column es una columna. Un IFC column no está definido. Un IFC column definido por el usuario. ¿Ya? O sea, pueden existir varias alternativas. Pero para el Revit, todas esas cosas ya son columnas. ¿Ya? Al Revit no le interesa tanto ese grado de definición. Pero, por ejemplo, si yo digo que una columna tiene el grado de load bearing, ¿ya? Es es una structural column. Es un pilar estructural, una columna estructural. Eso sí lo podemos ver en Revit. Existe la diferencia entre pilares arquitectónicos y pilares estructurales, ¿ya? Entonces, cuando viene un IFC desde afuera, nosotros tenemos que mapear esto. Tenemos que decirle a Revit, mira, esto es esto, y tú lo vas a leer así. Ya viene medio preseteado, hay algunas cosas que en función del estándar nacional hay que cambiar, pero son muy poquitas. Y uno después cuando tiene claro esto lo puede ir guardando y no es una tarea que hay que hacer siempre o podemos tener, digamos, preseteos que nos van a ayudar a configurar esto más rápido. Esto es para la importación, ¿ya? Y para la exportación, ¿ya? Es lo mismo, vamos, pero a la inversa, digamos. Tenemos las categorías de Revit, ¿ya? Aquí está todo, y le tenemos que decir a qué clase IFC la vamos a comunicar y a qué tipo. El tipo no siempre es obligatorio,
¿ya? Si nosotros queremos un grado de definición mayor, lo podemos hacer y podemos poner el tipo, pero lo que sí es muy importante es que se coloque la clase correcta en función de qué, en función del estándar nacional, ¿ya? El estándar nacional pide una cierta categorización de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos de los muros, todos los elementos que están asociados a los muros, ¿ya? Van a ser IFC Wall, ¿ya? Por ejemplo, aquí están estas como aberturas, ¿ya? Entonces aquí son IFC Opening Element, ¿ya? Pero todo lo demás, independiente de que son distintas, van a ser muros, ¿ya? Eso es como lo fundamental en importación y exportación de IFC. Ya después vamos a ver esto que tiene que ver con los Model View Definitions, que nosotros escogemos un formato, que es lo que yo le mostraba arriba. Si va a ser para coordinación, escogemos, por ejemplo, el IFC 2x3 Coordination View y lo exportamos, escogemos una cierta cantidad de opciones y después exportamos ese modelo y se demora un ratito, es como un proceso igual complicado a veces para algunos computadores, hay que tener paciencia, así que yo tengo un computador, digamos que está sobreexigido. eh, y también si yo una vez voy configurando y tengo un proceso ya bien establecido de lo que yo siempre exporto o de lo que debería siempre exportar de determinada manera, lo puedo guardar y puedo tener preseteos de esas vistas y no también que no se vuelva un trabajo tedioso. ¿Ya? Y después lo vamos a ir a buscar con los elementos visualizadores, perdón, con los software visualizadores. Vamos, y vamos a ver un poquito de eso. ¿Ya? Este manual es súper bueno. Hay cosas que van a encontrar primero un poco complejas. Esto es bastante enredado, es un tema súper cabezón. Pero esto es realmente BIM, ¿ya? Esto es lo que realmente se ocupa y lo que realmente eh, para allá, digamos, va el asunto, para allá va la industria, ¿ya? Y tienen que estar súper al día con esto, estar revisando videos o material que comparta, por ejemplo, la página del Plan BIM para que ustedes puedan ir mejorando su exportación y estar acorde, digamos, al estándar. ¿Ya? Entonces, si volvemos aquí al estándar, vamos a tener las clases, los tipos IFC y en función de lo que me pide el estándar, yo tengo que crear estos parámetros. Como les dije, hay algunos que existen y otros que tenemos que crear, ¿ya? Pero el ideal es que estén asignados a cada uno de esos elementos. Si hay parámetros que tienen dudas para qué sirven, es esto que está aquí, IFC column, pset column common, is external, ¿ya? Es el parámetro eh, al cual ustedes tienen que buscar, digamos, en la página, en esta, ¿ya? Entonces, si yo me voy aquí y digo IFC column, pset column common, entonces esto va a estar aquí, IFC va a estar ahí en Shared Elements, ¿ya? Entonces me voy aquí a las entidades, pset, mm, IFC column.
Y aquí está. Teníamos ifc column, pset column common y isExternal, ¿ya? Y ahí dice pset column, aquí estamos los pset column common. Y ahí el isExternal, ahí está, es un parámetro booleano, ¿ya? ¿Y qué significa booleano? Que es de sí o no, o de verdadero y falso. Entonces tenemos que crear un parámetro que sea de sí o no con un ticket, y si pinchamos el ticket va a ser externo, o si está vacío no es externo, ¿ya? Entonces esto les ayuda a crear el tipo de parámetros. Si es por ejemplo un label, es porque es un texto y hay que dejar, digamos, crear un parámetro de texto que nosotros vamos a alimentar, que esto sería por ejemplo la resistencia al fuego, y después nosotros creamos un parámetro de texto y escribimos la resistencia al fuego. Entonces esto les ayuda a saber qué parámetro crear y dónde, digamos, va a estar agrupado en los pset column, ¿ya? Vámonos vamos a minimizar esto y vámonos a Revit a mirar un poquito esto. Esto que ha cambiado un poco porque instalamos, ¿no es cierto?, un plugin. Vamos a abramos un archivo de muestra, archivo ejemplo. Ya, yo estoy aquí. Entonces vamos a utilizar el básico, el que siempre abrimos, porque ese también tiene una estructura, ¿ya? Entonces vamos a exportar esos dos, ¿ya? Entonces tenemos este que es el modelo de arquitectura, el Basic Sample Project, lo vamos a abrir. Ya tenemos un proyecto, ¿no es cierto? Este ya lo hemos visto. Ya. Para exportar a IFC siempre es bueno estar en una vista 3D por defecto, ya no en una vista 3D específica, como podría ser, por ejemplo, esta, ¿ya?, que tiene aquí un análisis solar, o en alguna que tenga alguna caja de sección, o que estemos viendo una vista, ¿ya?, sino que estar siempre en una donde tengamos el modelo lo más completo posible, eh, porque así va a exportar correctamente todos los elementos. Eso es fundamental, primero. Después vamos a ir a archivo y vamos a ver primero lo que es las opciones IFC. Entonces, si yo me voy aquí a abrir, voy a tener aquí las opciones. ¿Ya? Aquí tengo también, abre un archivo IFC, que eso me permitiría abrir, ¿ya? Pero si yo aquí tiro todo esto para abajo, tengo las opciones IFC, ¿ya? Y esto es como yo voy a configurar mi Revit, que cada vez que traiga un IFC va a mapear, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Incluso está guardado como el import IFC class mapping, ¿ya? Y aquí yo le voy diciendo en función del nombre de la clase IFC, IFC BIM va a ser, ¿qué va a ser en Revit? Va a ser armazón estructural, está correcto, va a ser vigas, ¿no es cierto? Armazón estructural. Entonces cuando traiga eso, el Revit va a decir, ah, es esto, ¿ya? Y así con todas las categorías, ¿ya? Y esto lo tenemos que revisar con el estándar, digamos, ¿ya? Y compararlo a ver si está bien o está mal, ¿ya? Si corresponden una categoría con la otra.
¿ya? Y esto una vez guardado, vamos a tener configurado el cómo vamos a importar un archivo IFC, ¿ya? Pero lo que tenemos que hacer ahora es configurar la exportación. Entonces vamos a ir aquí a exportar, vamos a ir abajito en opciones, ¿ya? Abajito en lo último, opciones, vamos a tener opciones IFC, y estas son las opciones de exportación. Tenemos dos opciones, las opciones de importación y están las opciones de exportación. ¿Ya? Es una ventana similar, pero invertido el orden de los parámetros. Primero tenemos Revit, y de los Revit va a clasificar a IFC. ¿Ya? Y esto sí es súper importante que también lo mapeen y lo comparen con el estándar. Por ejemplo, aquí tenemos un error, ya aquí dice armazón estructural, que son las vigas, ¿ya? Está diciendo que es un IFC Building Element Proxy, y si nosotros vamos aquí al estándar y vemos vigas, ¿qué nos pide aquí? IFC entidad vigas debe ser IFC BIM. Entonces, este IFC BIM yo lo puedo copiar aquí y me voy a aquí y le digo que esto debe ser IFC BIM, esto también, porque es todo lo que está aquí dentro de vigas. ¿Ya? Estos son distintos tipos de vigas. Entonces, yo puedo tener que todo esto sea IFC BIM. Y va a estar bien categorizado. Hasta ahí. Pero esta, la tornapunta horizontal, tornapunta vertical o la vigueta, que son tipos de viga o la jacena, ¿ya? Uno puede ir aquí y hay distintos tipos de vigas, ¿ya? Y un cierto uso. Por ejemplo, BIM es una viga estándar, ¿ya? Usualmente utilizada horizontalmente. Aquí dice joist, es una viga utilizada para soportar un piso o techo. Hollow core es una viga ancha, a menudo pretensada, con un perfil de un núcleo hueco que generalmente sirve para componentes de losa. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben el tipo de viga que están utilizando, lo pueden poner aquí. En algún uso, pueden clasificarlo inmediatamente, tipo, ya, armazón estructural, vigas, las vigas que hay en el proyecto son de tal tipo. Y aquí ponen tipo IFC y lo ponen. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera de mapear una categoría, por ejemplo, esta que corregimos de las vigas, en función del estándar. ¿Ya? Hay muchas cosas que no se exportan, que dicen no exportado, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas que no son modelables, como todas las categorías que son de texto, de anotación y todo eso, no se traspasa a IFC, eso es correcto, está bien, debe decir no exportado. ¿Ya? Porque esas cosas no aparecen en un modelo de coordinación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos cubiertas, IFC Roof. Si me voy al estándar y busco cubiertas, IFC Roof está correcto. ¿Ya? Entonces, así tengo súper bien mapeado los elementos y los voy revisando uno por uno, y una vez que ya yo sepa que está correcto todo en función del estándar, lo puedo guardar, ¿ya? Eh, y se puede, digamos, exportar de buena manera. Yo voy a aceptar, y ahora que tengo configuradas mis opciones, me voy a exportar. Si ustedes no tienen instalado el plugin de IFC, no van a tener ni estas opciones, ni el formato de IFC, etc. ¿Ya? Tienen que descargar el plugin. ¿Ya? Ahora me voy a exportar. Y aquí nosotros escogemos el Model View Definitions. ¿Ya? O sea, esto es como yo quiero que se exporte para el uso que le voy a dar.
Ya, entonces me voy aquí a Modify Setup. Ya, súper importante que escojan antes ya el lugar donde va a guardar, porque si lo escogen después se les va a borrar la configuración. Entonces yo voy a exportar en el escritorio y después voy a modificar las opciones. ¿Ya? Aquí tenemos los Model View Definitions, ¿ya? Y que a partir de la versión yo puedo entender para qué lo quiero. Aquí dice coordinación, ¿ya? Según el estándar de Singapur, según los estándares COBI, que son los estándares que son utilizados para mantenimiento, y esto es cuando la obra está ejecutada, digamos, y estos son los estándares que se ocupan para mantenimiento de la edificación. ¿Ya? Referencias, que sería como exportar solamente geometría, o una transferencia de diseño. Si yo estoy transfiriendo a otra disciplina, también puedo transferir una vista de diseño, ¿ya? Pero las más utilizadas son estas de coordinación. ¿Ya? Yo voy a poner esta, que es la Coordination View 2.0. ¿Ya? ¿Qué tipo de archivo va a ser? Hay distintos tipos de archivos. Esto también lo explica aquí la página se me pone esa cosa de Zoom. La página de Building Smart. Está. Estándares. Aquí están. Hay muchos más tipos de archivos. Ya está el Step Physical File, que sería el SPF, que comúnmente es el punto .ifc. Ya aquí dice que el tamaño va a ser del 100%, o sea, va a pesar lo que pesa finalmente. Es un archivo igual liviano, pero puede ser, llegar a ser, digamos, igual pesado si es que el modelo es complejo. Los XML que estaban primeramente orientados a la comunicación de estos modelos a través de Internet, pesaban un poquito más. Ya están los archivos zip, IFC zip, ya que pesan muy poquito, ya, y si queremos traspasar este tipo de archivos, funciona bastante bien y no tiene problema, es un archivo comprimido. Después hay otros tipos de archivos que tienen como distintos usos, por eso que hay distintos tipos, y las diferencias de tamaño también son importantes. Entonces, el que está siendo utilizado ya por varios software es el JSON, que es un poquito más pesado, pero que tiene muchas más opciones y posibilidades dentro, sobre todo de plataformas online, ya que están, digamos, en la nube o que se manejan a través de plataformas en red, ¿ya? Y por eso que ahí dice que son candidatos, ¿ya? Candidatos a ser asumidos por el estándar de la Building Smart, pero no son los formatos oficiales. Estos de aquí son los oficiales, ¿ya? Son todos esos, y estos son candidatos. Ya los tienen como tanteados que van a ir funcionando. Y esto ya es experimental, ya que dice que no está soportado. Experimental o no soportado, ya. Y el tipo de uso. Entonces, si me devuelvo a Revit, perdón, abrí otro, Eh, entonces, esta configuración ya tiene que ver con qué tipo de archivo tengo yo. Yo voy a dejar en IFC solamente. Si tengo alguna fase
por exportar o que quiero ver exportar todo, lo dejo aquí en el default face to export, ¿ya? No, si quiero, digamos, exportar alguna específica, puedo exportar alguna específica. Esto es si es que yo quiero separar esto o exportar algún nivel en específico y en función de qué origen ya lo vamos a exportar. Si estamos con coordenadas compartidas, lo ideal es que exportemos con coordenadas compartidas y si no, lo ideal es que exporten en función del origen. ¿Ya? Aquí pregunta, si separan los muros, columnas y ductos por nivel, eso es ideal que lo pongan, porque si hay muros que están modelados por completo o ductos que están modelados por completo o pilares que atraviesan más de un nivel, independiente de si son así por arquitectura. Por ejemplo, si yo tengo una doble altura de un pilar que recorre más de un nivel, va a ser un solo pilar, pero si yo lo separo aquí por nivel, va a aparecer, lo voy a poder ver separado en el modelo IFC, y eso también permite entender un proceso constructivo también. ¿Ya? Porque el pilar, por más que atraviese más de un nivel, no va a ser, por ejemplo, hormigonado de una sola vez, sino que va a ir igual por nivel siendo trabajado. ¿Ya? Contenido adicional, si es que yo quiero exportar, por ejemplo, planos que yo tenga 2D asociados, que podría marcarlo. Si tengo algún link, ya, si quiero exportar los links o vínculos, ya como IFC separados o dentro del mismo modelo, yo lo dejo comúnmente así. Esto es importante, los property sets, que es lo que estábamos viendo, los conjuntos de parámetros. Si queremos exportar los property sets de Revit, claro. Si queremos exportar tablas, ¿ya? Que están como conjunto de parámetros, y yo hago una tabla y creo un conjunto de parámetros a partir de una tabla, también puede ser. Entonces puedo decir que me exporte las tablas como property sets. ¿Y qué tipo de tabla? Que me las voy a exportar todas o alguna en específico. Ojalá que les pongan en el mismo nombre, eh, en el mismo nombre de la tabla, o la palabra IFC o PSET o Common, ¿ya? Dentro de la tabla, y así él va a reconocer qué tabla exportar y va a ser un mapeo correcto. Ya eso después vamos a hacer un par de ejercicios con eso. Nivel de detalle, si quieren low, medium, high, ya eso tiene que ver con cómo va a exportar algunos elementos geometría. Entonces, si quieren un IFC muy pesado, van a exportar los high, o si quieren un IFC solamente para coordinación, ojalá sea una geometría baja y que lo podamos leer bien sin problema. Los IFC son bastante amigables, así que no va a haber mayor problema. ¿Ya? Aspectos avanzados, ya si exportamos el edificio por parte, si los elementos pueden ser representados como sólidos, eso tiene que ver con cosas más específicas. Ya esto comúnmente no hay algo full necesario que marcar, ya pueden ir testeando uno a uno estos parámetros. Por lo general no hay mucho que hacer ahí. Ustedes pueden aquí eh, poner descripciones, ya el propósito, esto es una casa, ya una descripción, usuario, dirección, etcétera. Estos datos van a ser asignados al archivo, ya. Y lo mismo para
información respecto del archivo propiamente tal, el creador, la versión, esto se va a exportar, ya la versión de Revit con que lo hicieron, ya el esquema de exportación, todo eso se pone como automáticamente y después le damos OK y exportamos. Ya eso, como les dije, se va a demorar un poquito dependiendo del computador. Aquí abajito va apareciendo el proceso. ¿Ya? Y en el bloque que sigue del segmento práctico vamos a ver cómo importar y vemos bien cómo se ven estos archivos en los programas de revisión y qué es lo que hay que revisar realmente en esos programas. ¿Ya? Entonces, muchachos, nos vemos en un ratito porque se va a cortar ya el segmento antes de que se corte automático. Programamos que nos vemos en unos 15 minutos. ¿Ya? Ya, profe. Eso. El siguiente segmento ahí ya es por todo, está completo. Ahí aparece IFC, proceso IFC completo y ya está listo. Ya, dejamos hasta aquí y nos vemos en un ratito. Ya, profe.